Solo Radio 90.6 FM, la radio de tu ciudad. Solo Radio. ¿Quieres tener un invierno cálido? Nudis te lo pone fácil. Ven a nuestra exposición de chimeneas y estufas de pellet y te sorprenderás. La mayor exposición de Ellín y comarca de chimeneas de leña de todos los modelos y medidas. Estufas de pellet de última generación, limpias, cómodas y elegantes. Una solución para cada necesidad. Además, en Nudis disponemos de un personal especializado que te asesorará de la chimenea ideal para tu hogar. Creamos ambientes cálidos. Visítanos en carretera de Jaén 27 y en Hilario Tomás sin número, detrás de Lidl, Ellín. Nudis, mejorando por ti. Nudis te ofrece de lunes a viernes los desayunos de Solo Radio. Noticias, información, efemérides, tradiciones. En definitiva, la vida de Ellín y sus gentes. En los desayunos de Solo Radio. De lunes a viernes, a partir de las 8:30 de la mañana. Repetición a las 2 de la tarde. Los desayunos de Solo Radio, para hablar de todo y de todos. Muy buenos días, saludos cordiales. Aquí comienza una nueva edición de los desayunos de Solo Radio. Es la edición correspondiente al 13 de octubre de 2016. Que hoy, si no me equivoco, es jueves. Creo que sí, no estoy seguro del todo, pero creo que es jueves. Cuando a lo largo de la semana tenemos alguna jornada así festiva, ya nos descoloca totalmente, ¿verdad que sí? Ya ahí comienza de nuevo otra vez la semana, estamos en jueves, es lunes, ¿hoy qué es? Bueno, la verdad que lo tenemos claro, ¿no? Y para eso están los calendarios, para mirarlos de vez en cuando y ver que sí, ayer el 12 de octubre estaba en rojo, en el calendario, porque pone aquí Nuestra Señora del Pilar, Día de la Hispanidad, y que hoy es 13 de octubre, con lo cual es jueves todo el día. Saludo cordial de José Aurelio Martínez. Gracias por estar ahí una jornada más. Aquí comienzan los desayunos, un programa de los servicios informativos de Solo Radio, que no sé si decirles buenos días, y no es porque esté lloviendo, que esto para mí no significa que sea mal día, ni mucho menos, es necesaria el agua. O buenas tardes, que es a lo que voy. Igual están escuchando la repetición de este programa, que es, como saben, en torno a las 2 y algunos minutos de la tarde, con lo cual tengo que decirles eso, buenas tardes. O en cualquier caso, pues una salutación en plan genérica si han descolgado este programa de nuestra web y lo están escuchando en cualquier otro momento. De todas formas, muchas gracias por estar ahí, es un auténtico placer y aquí estamos, en los desayunos de Solo Radio. Y hoy tenemos edición especial Ellín Puerto Presente. Presente, Puerto Presente, presente y aquí a tu lado. Presente, Puerto Presente, presente y aquí a tu lado. Yo. Traigo mis sorpresas enlatadas, pa' que las saques saboreando. Tapémonos la vida, venita hasta el congelador. Aquí, ahora, la celebración. Si el mundo está roto, tu carcajada me pone en pie. Pies tocando la tierra, mano levanta, gritaré. Cuando suena esta canción como segunda sintonía en los desayunos de Solo Radio, quiere decir que comenzamos una edición especial de Ellín Puerto Presente, que son una serie de programas que os ofrecemos de vez en cuando en nuestra sintonía y realizamos en colaboración con la Escarihuela de Agramón. Y escuchar esta canción es también saber que aquí en nuestros estudios está Jesús Domínguez. Buenos días, Jesús. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues aquí estamos, un poco ajetreados de esta mañana rápida, que he venido casi más bien en avión que en coche. O en barco. Pero casi. Ojalá no que tengamos inundaciones de mucha lluvia, pero sí que llueva un poquito más, que bien lo necesita esta tierra nuestra. Claro, es cuando dices buenos días y está lloviendo, dices, pues no son tan buenos, pues sí son buenos. Tiene que llover, hombre. Que se lo digan a los pastores y a los ganaderos. Que tiene que llover a cántaros, como decía la canción. Una muy buena canción que de nuestro que cantaba Nuestro Pequeño Mundo, entre otros grupos. Bueno, pues hoy es jueves y después de esa jornada festiva de ayer, pues como digo, parece que nos tenemos que resetear, ¿no? Que estamos ahí en mitad de una semana un poco perdidos. Bueno, vamos a ver si nos hallamos, si nos encontramos. Por lo menos sabemos que giramos esta semana en torno al 12 de octubre, ¿no? Una fecha, como decía, señalada en el calendario y que, bueno, pues como no podía ser de otra manera, en nuestro país, pues crea controversias. En esta España camisa blanca nuestra, ¿no?, que decía Goytisolo y que fue versionada, pues sí, genera muchas controversias porque al final nunca desperdiciamos la ocasión para darnos el garrotazo. Esto ya lo pintó Goya hace unos cuantos años, que ya lo comentamos aquí como un aperitivo de lo que iba a ocurrir y efectivamente ha ocurrido lo que nos teníamos. Nunca vamos a desaprovechar la oportunidad que tengamos para tirarnos los trastos a la cabeza como buenos españoles. Pues hoy vamos a hablar del día de ayer. Si quieren, yo les recuerdo que en nuestra programación en directo, ahora pasan 47 minutos de las 8 de la mañana, si quieren participar nuestros oyentes lo pueden hacer. Si quieren decirnos qué piensan de la jornada de ayer, de lo que supone o es para cada uno de nosotros, lo que piensa sobre ese día o incluso cómo lo ve y cómo lo valora después de cómo vienen las informaciones, ¿no?, de diferentes puntos del país con estas cosas que pasan siempre en España para que no nos aburramos. Nos ponemos un poquito en situación. Hablabas de una canción que a mí siempre me ha gustado mucho, que cuenta con muchas versiones diferentes, pero quizás esta, con las voces de Cecilia y Miguel Bosé, nos da también una buena sensación de dos tiempos diferentes en un mismo país. Mi querida España, que vamos a escuchar, bueno, nos define un poquito, aunque es realmente el poema que yo hacía alusión el que mejor nos enmarca en situación, pero escuchemos y reflexionemos. Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. De tu santa siesta ahora te despiertan versos de poetas. ¿Dónde están tus ojos? ¿Dónde están tus manos? ¿Dónde tu cabeza? Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. Querida España, esta España mía, esta España nuestra. De las alas quietas, de las vendas negras sobre carne abierta. ¿Quién pasó tu hambre? ¿Quién bebió tu sangre cuando estaba seca? Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. Duerme de palabra y de piel amarga, dulce tu promesa. Quiero ser tu tierra, quiero ser tu hierba cuando yo me muera. Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra.
Pues qué bonita canción, ¿no? Con la que comenzamos hoy el programa. Qué bonita y qué profunda, aunque parece muy liviana, pero hay una pregunta que hace en la segunda estrofa que dice: ¿dónde están tus ojos? ¿Dónde están tus ojos? ¿Dónde están tus manos? ¿Dónde tu cabeza? Esta es una muy buena pregunta, ¿no? Con una plena vigencia. ¿Tenemos cuerpo? Este país nuestro tiene cuerpo. ¿Dónde están los ojos? ¿Dónde están las manos? Si no en la greña, y sobre todo dónde está la cabeza y la altura de miras para poder entendernos y sobre todo para buscar el mejor futuro. Bueno, ayer ocurrían muchísimas cosas, ¿no? Teníamos, en Ellín, por ejemplo, pues nuestro patrono San Rafael bajaba de su ermita hasta la iglesia de la Asunción, donde va a permanecer hasta la celebración de las fiestas patronales. Pero bueno, digo, en general en nuestro país, el Día de la Hispanidad, el Día de la Virgen del Pilar, el Día de la Guardia Civil, las Fuerzas Armadas ahí en Madrid, ofreciéndonos esa imagen que desde pequeños tenemos, grabada en la mente, ¿no? En un día como el de ayer. Y desde hace unos años, pues también vemos y escuchamos noticias relacionadas con ese día, ¿no? Sobre todo con políticos. El pasado martes lo decíamos un poco, ¿no? La imagen que los ciudadanos estamos teniendo ya de nuestros políticos a todos los niveles, ¿no? Jesús, un día que viene otra vez a dejar muy a las claras que este país gotea. Este país gotea quizá porque desde que se creó el Estado de las Autonomías a partir de la democracia, hemos trabajado mucho la tierra chica, se ha trabajado mucho las comunidades autónomas y nos ha quedado la idea de la nación, la idea del país un poco allá. Si lo pensamos bien, ¿quién nos da los servicios? Pues los más próximos, que es la comunidad autónoma, ¿no? ¿Quién nos da la sanidad? ¿Quién nos da la educación? ¿Quién nos subvenciona las fiestas? Entonces, en cierto modo, se ha trabajado mucho el cariño por lo más próximo, sin entender que sin lo más grande, sin un paraguas mucho más grande, que es el país, nos asegura a todos la igualdad, sobre todo, que es una cuestión fundamental, y la prosperidad, ¿no? No todos los territorios tenemos las mismas posibilidades económicas, o sea, Castilla-La Mancha sería absolutamente imposible que en Ellín tuviésemos un hospital si Castilla-La Mancha dependiese de sus propios tributos, porque somos deficitarios y por consiguiente, o sea, nosotros gastamos más que percibimos más que contribuimos al país. Sin este país, pero no se ha trabajado. Si ahora mismo nos dicen país, el país al final es Hacienda, el país al final es quien te pone la multa, ¿me explico? No. Tenemos la idea negativa y es un error tremendo, y que esto han trabajado mucho ciertos colectivos, especialmente nacionalistas, para potenciar en aquellas zonas que son independentistas, para potenciar las bondades de su terruño por encima. Y bueno, yo escuché tanto lo de España nos roba. Yo recuerdo que hace no mucho vino un pintor que es Eleazar, y cuando hablábamos de este tema de que vive en Cataluña y decía el tema de que España nos roba, entonces yo le llevé a que conociera a una mujer que justo en ese momento estaba paseando por detrás que salía de la iglesia y que cobra una pensión no contributiva, y que hay muchas personas como ella. Le decía: esta es la persona que roba. Esta es una persona, además de las pocas que quedan ya, que se llama Francisca, que lleva moño, y recuerdo que le fui con el coche y le dije: esta es la España que roba a toda esa gente. ¿Qué es eso de que España nos roba, no? Pues como siempre robarán los sinvergüenzas que están en todas partes de España, y que gracias a Dios son muy pocos, y que la mayor parte de la gente es buena gente de nuestro país, y que por unos pocos pues tenemos, y que por unos pocos también que han de alguna manera inyectado la cizaña de la adversidad, la cizaña del otro, ¿no? Porque esta es una cuestión muy profunda. Yo intento explicarlo esto desde el abrigo grande de Minateda. Tenemos un sentido gregario, que es un sentido de que nos bajamos los árboles, entendemos que juntos como grupo tenemos más posibilidades para poder competir, y eso hace que tengamos sentido de pertenencia a un grupo, como es el fútbol, como es un partido político, como cualquier agrupación, pero para que exista el grupo tiene que existir el antigrupo.
Y el gran problema es que se ha hecho un gran trabajo, se lleva haciendo durante muchos años en algunos territorios un gran trabajo con el antigrupo. Y resulta que el antigrupo es el resto del país. Cuando nosotros no sentimos odio, nadie que yo conozca siente odio por las zonas independentistas de España. Nadie que yo conozca, ¿eh? Puede haber algún cabeza cuadrada que tenga que diga alguna locura, pero en la inmensa mayoría, y sí en algunos grupos de otros territorios, no en su conjunto, pero sí, y eso está haciendo un daño tremendo a nuestra idea, y eso hace que se confunde, que cualquier ocasión que exista se utilice para romper, como es el caso del 12 de octubre. Yo, Jesús, no estoy totalmente en desacuerdo contigo, pero tampoco al 100%, ¿no? Estoy de acuerdo. Quizás pues la mayoría pensamos eso, ¿no? Pensamos en un país más o menos unido, con sus características en cada uno de los lugares muy diferentes, que además yo creo que eso es lo que hace de España un país especial, ¿no? Que cada uno pues tenga su propia identidad y que dentro de tu propio país pues puedas viajar a diferentes puntos donde ves que la cultura, la tradición es totalmente diferente, ¿no? Y sentirte a gusto compartiendo todo esto, ¿no? Pero yo creo que sí se está dando ya un poquito de rechazo y de incluso odio por algunas zonas del país, precisamente propiciado, ¿no? Sobre todo por los políticos, que yo cada vez los odio más. Fíjate a lo que estamos llegando, y tú me conoces y sabes que odiar, no odio a nadie prácticamente, ¿no? Pero sí que van consiguiendo poquito a poco lo que quieren conseguir, que es dividir a la sociedad, ¿no? Esos políticos que tenían la encomienda de unir un país que estaba destrozado, ahora lo están destruyendo así, lo están desuniendo otra vez, ¿no? Y son los mismos, son los que además pagamos con nuestro dinero, o sea, están cobrando de un país al que están destrozando. Y esta sensación, Jesús, aunque sí, pensamos eso, ¿no? Que, a ver, odio no existe, pero están consiguiéndolo, que comience a nacer. Bueno, ya lo hablamos esto en el anterior programa. Yo pienso que no es tanto desde la perspectiva de abajo, desde la perspectiva del sur, y con respecto a las zonas o las regiones separatistas del país. En el resto del país no sentimos odio por ningún territorio, nadie que yo conozca, he escuchado yo odio el País Vasco, odio, no pueden haber ahora, con consecuencia de toda esta nube informativa permanente y este hastío, ¿no? De toda la gente, o sea, todo el tiempo hablando de que si nos queremos ir, o este mismo fin de semana que se abre ayer el día, pues se quiere abrir un ayuntamiento cuando es fiesta nacional. Bueno, todo esto al final está generando que alguna gente haga algún comentario, pero yo no percibo que haya pues una intencionalidad de decir no, es que joder, yo no lo percibo. Pueden haber hechos puntuales, pero no en forma global. Yo no lo percibo así. Sí que lo percibí en algunas zonas y en algunos grupos de allí cuando yo estaba, por ejemplo, en Cataluña. Y no en todo, porque tenemos que pensar que Cataluña es muy grande y que hay, obviamente, pues muchas opiniones, pero sí que habían algunos grupos muy concretos, ¿no? Con camisetas, por ejemplo, ¿no? Que con puta España, ¿no? Eso lo he visto yo, ¿no? Pero eso eran grupos, pero sí que existían. Sin embargo, nosotros no lo tenemos hacia el otro sentido. Y bueno, yo creo que esto es una cuestión que tenemos que ser muy tranquilos con respecto a todo lo que es el conjunto y trabajar por dialogar, trabajar especialmente por intentar que bueno, pues que tengamos un país de igualdad, que es la mayor aspiración que podemos tener como ciudadanos, que todos seamos iguales, porque claro, cuando todo el mundo dice no, que nosotros, bueno, pues claro, hay que respetar el derecho a decidir, hay que salir de ese eufemismo y decir, bueno, ¿y qué es decidir? Decidir es que se marchen. Bueno, no pasa nada que se marchen, pero usted sabe que en Castilla-La Mancha, si no es por los recursos que vienen de otros territorios, no vamos a tener zonas de oncología bien adaptadas. Estamos dispuestos a que ese derecho si implica todo lo demás, porque eso es que implica que nuestros colegios tengan menor calidad, que nuestros funcionarios probablemente tengan un peor nivel retributivo, que nuestras infraestructuras de carreteras, claro,
tenemos que saber bien de qué estamos hablando, porque, claro, que todo el mundo tenga derecho a expresarse, fantástico, todos estaremos de acuerdo en eso. La cuestión es cuánto estamos dispuestos a renunciar para que todo el mundo tenga... Porque no es una cuestión solamente de que se vertebre un territorio, no, es que se desvertebra todo un conjunto de sociedad. Por lo menos nosotros, o yo en este caso, como yo lo veo, es que no se garantiza la igualdad. Yo no tendría nada que decir si se garantiza la igualdad. Yo el país en el que yo creo, por lo menos en el que estoy convencido, es un país de igualdad, donde todo el mundo tiene derecho a más o menos una vida digna, donde todo el mundo tiene derecho a una educación igualitaria y gratuita, si es posible, y todo el mundo debe tener derecho a que si está enfermo sea atendido en el minuto 1, y todo el mundo tiene derecho a una pensión digna, y todo el mundo debe de tener derecho. Y esto, con la diferencia de territorios, al final lo que se quiere es que las haciendas cada una se queden en cada territorio, y eso se condena a las zonas que menos actividad económica tiene a que sean más pobres. Y desgraciadamente, y visto desde el punto de vista nuestro, pues obviamente esto sería, yo entiendo, una atrocidad. En gran medida nos está pasando en nuestros territorios. Ahora mismo aquí en Ellín, en las minas de Ellín, cualquier persona que tenga un infarto se muere porque no hay un desfibrilador. Sin embargo, en otros territorios, dentro del mismo país, en otras comunidades autónomas, en las zonas rurales, en todas hay desfibriladores. Fíjense qué fácil que es. Pues no hay. Ahora mismo, desde que en las minas le dé el infarto a cualquier persona hasta que llegue la ambulancia y suba, la persona ha vuelto cadáver. Y soy testigo bien de eso, porque precisamente mi madre murió en Agramón hace ya muchos años. No habrían en ese momento desfibriladores, por lo menos tan socializados como ahora. Pero que esto está ya ocurriendo, y esta es una amenaza extraordinaria que tenemos que tener pues mucha vista. Reitero, la imagen que yo tengo de país, o por lo menos la idea que yo defiendo de país, una idea de país que sea igualitario, donde todos podamos tener acceso por igual a las mismas cuestiones. Pero esto, desgraciadamente, cuando se explica, no se explica. Cuando el derecho de qué bien, qué fantástico y qué progre que es que todo el mundo decida. Claro que sí, pero tenemos que saber bien lo que estamos diciendo detrás, porque detrás lo que se esconde es una gran desigualdad. Uh-huh. Bueno, decidir, pero ¿quién tiene que decidir? Que esta es otra, ¿no? Estamos asistiendo diariamente, yo creo, a bombardeos de queremos decidir si nos independizamos, si no nos independizamos, pero ¿quién tiene que decidir eso? ¿Quién tendría que expresar su sentimiento, ¿no? De si sí o si no. ¿Solamente los catalanes, los nacidos en Cataluña? ¿Todos los españoles? ¿Quién debería decidir? Yo me considero tan catalán como vasco, o como manchego, o como murciano, me considero español, ¿no? Y esa parte de España también la siento mía, ¿no? ¿Quién tiene que decidir? Yo también tendría que decidir, ¿no? Si quiero o no quiero. Bueno, yo pienso que la decisión está marcada por la ley. Y está marcada por la Constitución española, que lo dice muy claro, pero no tampoco tenemos que ser férreos de decir, bueno, esto es un muro infranqueable, que es que la Constitución dice eso, pero la Constitución se hizo en el momento que se hizo, saliendo de una dictadura. Vale. Pues entonces utilicemos el sentido común. Debemos de decidir quiénes seamos afectados. Cualquier decisión que se haga sobre un pueblo o sobre individuos deben de estar y deben de tener palabra quienes sean afectados. Y obviamente en una decisión de que cualquier parte de un territorio se quiera marchar, afecta al conjunto, porque fíjense si nos afecta sobre todo a las comunidades autónomas de interior, por lo que yo he dicho de nuestro sistema sanitario, nuestro sistema de educación, nuestro sistema al final de igualdad. Y por consiguiente, cómo no, pues tenemos que opinar pues el conjunto de todos los afectados, que es el conjunto de todo nuestro país. Y eso es una obviedad, no solamente porque tengamos un marco legal y ese marco legal lo estipule, no solo por eso, sino porque el sentido común indica que ese es el futuro que va a afectar a todos, y como va a afectar al futuro de todos, debemos de decidir todos. Yo pienso que tenemos que construir una nueva forma dialéctica. No podemos trabajar como se está trabajando permanentemente con eufemismo. No se dice a las claras, claro,
qué es lo que se está proponiendo, ¿no? Se dice a las claras las consecuencias que esto. Y esto, obviamente, se esconde detrás de lo que es el mensaje político. Y aquí salen los políticos, ya hablamos. El gran problema es que no tenemos gente, desgraciadamente, que con altura de miras. Tenemos gente que está apesebrada. Y cuando la gente está en el pesebre está pendiente del pienso, que es su sueldo. Entonces, en la medida de que la gente, pues, o sobre todo quienes nos representen, se deban a su partido político, pues su partido político, en la mayor parte de las ocasiones, va a defender lo que más le interese a él, no lo que más le interese al conjunto del país. Entonces, todas las escaramuzas, todos los movimientos que estamos viendo en torno a toda esta situación que tenemos, que en gran medida ayer, porque el gran problema que tenemos en este país es de territorio, ese es nuestro gran problema que tenemos que terminar de estructurar, o va a ser, bueno, probablemente llevamos muchos años no con él, pero sobre él se van a esconder gran parte de las dos Españas. Y esto es un error tremendo que lo pagaremos muy caro, sobre todo si la población no sabemos distinguir el grano de la paja, y que muchas veces nos enturbian. Las cadenas televisivas son los otros grandes partidos políticos, ¿no? Que los medios de comunicación, que desgraciadamente pues muchas veces están al servicio más de estrategias y operaciones políticas, operaciones comerciales que se escapan muchas veces a lo que nosotros vemos y que son muy definitivas a la hora de crear opinión y sobre todo a la hora de crear movimiento y de crear votos, ¿no? Y esto es un tema muy complicado. Vivo en esta tierra que me desespera. Vivo en esta tierra a veces ya desierta. Y ahora sé que estoy en un mundo de cristal. Ya no tengo miedo a nada. Y ahora la gente ya no puede respirar ni caminar en libertad. Como caballos en la niebla, salvaje soy, salvaje soy. Como caballos en la niebla, salvaje soy, salvaje soy. Vivo en esta tierra, a veces ya desierta. Vivo en esta tierra, a veces no me encuentro, no. Y ahora sé que estoy en un mundo de cristal. Ya no tengo fe en nada. Y ahora la gente ya no puede respirar ni caminar en libertad. Como caballos en la niebla, salvaje, salvaje. Como Los desayunos de Solo Radio, edición especial Ellín Puerto presente. que nadie me para. En colaboración con la Escarihuela de Agramón. Jesús Domínguez, aquí estamos hoy hablando y recuerdo a nuestros oyentes, ¿no? Que, a ver, yo sé que es muy temprano y que a estas horas de la mañana hablar de todo esto pues puede resultar un poco complicado. Seguramente si este programa lo hubiésemos hecho ayer a las 5 de la tarde, que seguramente alguno de nuestros oyentes estaría calentito, ¿no? Con todo lo que se estaba oyendo y pues seguramente la respuesta sería mucho más importante, ¿no? Pero en fin, que ya saben que si quieren participar en el programa, participa allí en @soloradio.es, si quieren hacerlo a través de correo electrónico o incluso si quieren participar en directo y quieren que escuchemos su voz, 967 30 53 21, porque seguro tienen un pensamiento muy claro para cada uno de esa festividad de ayer, ¿no? Del Día de la Hispanidad. Jesús. Día de la Hispanidad. Llevamos unos años que también va cobrando más fuerza esto de el Día de la Fiesta Nacional, que esto antes eran los toros, ahora ya no, ahora ya es la Fiesta Nacional, pero eso, es el Día de la Hispanidad, como lo conocemos durante muchos años.
Aunque esto también se puede cambiar y lo cambiarán seguramente, ¿no? No sé exactamente con qué criterio, pero seguramente desaparecerá esto del Día de la Hispanidad. Pues probablemente, no, ojalá que no, porque yo, que lo colgamos también en el Facebook de la Escarihuela, y es que nosotros celebrábamos la hispanidad y sobre todo la hispanidad como concepto defendido por Unamuno, haciendo una revisión de Unamuno, que él pues puso cuño a esta palabra, ¿no? Y él decía que, bueno, pues que de alguna manera era una festividad o una conmemoración de todos los pueblos que utilizaban la lengua de Cervantes, ¿no? Y además hacía una aclaración bastante interesante, que era sin maternidades y sin superioridades. O sea, sin que fuésemos madre patria de nadie y sin ser superior a nadie. Desgraciadamente, en estos últimos años también se está fraguando pues el otro concepto, que al final es otro ataque, y además todo viene por el mismo canal. Fíjate, es que me parecen acciones muy miserables. El nacimiento esto de hispanidad, que por cierto no es, entre comillas, un invento español. Esto nacía más allí que aquí, ¿no? Uh-huh. Esto de la hispanidad nace como un criterio de unión, ¿no? Uh-huh. De esa pues lengua en común, de ese pasado común, y poquito a poco se está convirtiendo en todo lo contrario. Se está convirtiendo en todo lo contrario por lo que yo decía del canal. Hay canales que apuntan a escorar todo lo que suponga la idea de España, ¿no? Uh-huh. Y hay confabulación, desgraciadamente. El problema de esto es que las cizañas al final levantan tempestades. Esta es la gran tragedia, ¿no? Y desde ciertos núcleos, ciertas organizaciones, ciertas asociaciones, ¿no? Que obviamente son antiespañolas, ¿no? Pues se está fomentando la idea de que, que lo que representa el Día de la Hispanidad, que es el 12 de octubre, que es el día que se descubre América, pues que tiene toda la parte de connotaciones negativas, la del genocidio, que que se hizo, que exterminamos gran parte y que esclavizamos parte de Latinoamérica. No quito lo de probablemente, porque no voy a decir yo como los que niegan el Holocausto, ¿no? Una absoluta aberración, ¿no? Pero cuando quería amortiguar, porque yo defiendo, siempre lo he dicho, de que esos que colonizaron no tienen que ver nada. Yo no me siento identificado con ellos, porque yo no soy sangre azul. Cuando esos que colonizaban, cuando esos que extinguían a los indios, yo estoy seguro que mis ancestros estaban sometidos aquí enfiteúticamente al Señor. ¿Me explico? No. Y existía el derecho de pernada, igual que existía en otras zonas. Entonces, no me reconozco en una España que sometía, que esclavizaba. Y además, cuando nos vamos, por ejemplo, a lo más cercano, a las empresas que explotaban, por ejemplo, Cuba, antes de que consiguieran la independencia, precisamente las empresas que cuando se revisa que manejaban eso, precisamente son de los mismos territorios que ahora surgen estas asociaciones antiespañolas y que están alimentando todo esto. Claro, este es un error extraordinariamente terrible para nuestros intereses, para los intereses como país, porque todo lo que sea rechazo a España es rechazo a nuestros intereses económicos, que estamos operando mucho en Latinoamérica, ¿no? Y es como si fuese una gran confabulación que además se puede discutir mucho y se puede revisar, insisto, porque no eran empresas de Castilla-La Mancha precisamente las que estaban explotando el tabaco, las que estaban explotando el algodón. Mírese las textiles de dónde procedían, o las de minería, o las que vendían el hierro de dónde eran, ¿no? Y claro, esto es terrible porque de momento nosotros de Castilla-La Mancha vamos a vender vino a un país latinoamericano y con todas estas cuestiones pues atentan extraordinariamente. Y bueno, pues como decía Unamuno, pues nosotros, o por lo menos en la idea que yo veo de hispanidad, es una idea de pues la grandeza que hoy tenemos, pese a las terribles dificultades y sobre todo atrocidades que se hicieron y que se hicieron especialmente pues antes del siglo XX, y ya algo comenzó el siglo XX, también se hicieron algunas, pero especialmente antes del siglo XX, pues bueno, pues todo ese
esas barbaridades que se hicieron, solamente debemos de extraer de bueno que hoy podemos estar unidos por una lengua, podemos estar unidos por una cultura también, y debemos de explotar todas las posibilidades que eso nos brinda, y no podemos culpabilizar. ¿Cómo nos podemos sentir culpables de algo que hicieron intereses espurios y que, insisto, no tiene que ver nada con la inmensa mayoría de los españoles? No se nos puede revisar a los españoles por lo que unos intereses pues que son los mismos que siempre predominan, que son la avaricia, la codicia. No podemos culpar al resto del país, o no nos podemos culpar de semejantes aberraciones. Ningún país lo hace, ¿no? Nosotros no le podemos cuestionar ahora mismo a un niño alemán que se hizo, pese a las atrocidades que se hicieron en la Segunda Guerra Mundial. Pero yo no veo un alemán y no le puedo a un niño alemán decir, no, es que tu país hizo esto. Lo que tenemos que ver es de qué forma educamos a ese niño y de qué forma entre todos somos o apostamos por una cultura, sobre todo que no haga revisionismo en la peor parte, y sobre todo que no siembre cizaña para que vuelvan a llegar tempestades de las que ya ocurrieran. Lo que sí está claro es ese sentido de hispanidad que yo, de verdad, echando un poquito la vista atrás, y no mucho, 10 años quizás, no notaba también pues ese sentimiento adverso que ahora se está escuchando ya llegar desde incluso pues esos países, ¿no? Hispanos que, bueno, pues antes hablaban de la ¿cómo era? La madre España, ¿no? Y ahora ya es todo lo contrario, ¿no? Y además no necesitamos que nadie lo haga desde fuera, lo hacemos nosotros mismos, ¿no? Sí, porque muchas veces esto está propagado en gran medida desde el mismo país. Sí, está claro. Desde aquí, en colaboración con otra mucha gente. Por eso Unamuno dice hispanidad sin maternidades ni superioridades. No sin la idea de madre patria, porque no somos madres, somos todos iguales, rabiosamente iguales, como dice un amigo mío. Él dice, además, textualmente, esto lo hace en una conferencia que preparó en Hendaya el 18 de agosto de 1927, y dice, y bien, a fin de cuentas, ¿qué es la hispanidad? Dice, si yo lo supiera, aunque no, mejor es que no la sepa, sino que la anhele, que la añore, que la busque, que la presienta, porque es el modo de hacerla en mí. Y aquí, en este rincón de mi terruño nativo, sentado sobre la hierba que me da el Pirineo, la ceniza verde, frente a la mar materna, bajo el cielo del Carro, busco en el hondón de mi raza, en mi corazón milenario, al Dios hispánico que me ha de responder de mi destino. Él, que es muy cauto, pues habla de que no debe de ser una hispanidad en concepto de ninguna supremacía, sino en el anhelo de comunicarme con el otro, en el anhelo de sentirme igual al otro, en el anhelo de compartir. Esta es la idea que él nos traslada, que yo creo que es la mejor con la que nos podemos quedar. Obviamente, estos grupos interesados actuales se quedan con la idea de la hispanidad del franquismo, que fue manipulada al interés marcial, al interés militar, al interés de la España una. No es esa la apuesta de ningún español, y no debería de serlo. Debería de ser una hispanidad de contemporaneidad, del tiempo en el que estamos hoy, frente a la hispanidad de la destructibilidad. Todas acabadas en dat, ¿no? No hacia la que busca la destrucción o la que revisa la belicosidad, y sí la que apuesta por la hermandad, por la prosperidad. ¿Cómo podemos? Decía un presidente que miramos mucho a Europa y miramos poco a Latinoamérica. Es mucho más fácil para todos encontrarnos, vernos, colaborar, trabajar con países latinoamericanos, nuestros vecinos europeos, pero es mucho más complejo trabajar con un país sueco, con Suecia, con un país escandinavo que con Uruguay. Mújica era quien lo decía, precisamente. Decía, ustedes en Europa, en España, están muy entretenidos mirando arriba sin mirarnos a nosotros frente. Nosotros somos una misma cosa, y realmente nosotros vamos a Argentina y no tenemos que hacer ningún esfuerzo en comunicarnos ni en entender su cultura, porque es nuestra cultura, con matices, por supuesto. O nos vamos a Cuba,
¿no? Que tenemos un enorme potencial ahí. Pero de momento, con todas estas cuestiones en torno, porque no van a dar a la idea de la hispanidad, van a dar a la idea de lo que es el buque de nuestros intereses, que es el gran casco de lo que representa España. Y hoy España tiene que mirar fuera, por supuesto, tenemos que saber entender las posibilidades que nos ofrecen otros países, y con todas estas aberraciones lo único que hacemos es atentar contra nuestros intereses. Y esta es una cuestión muy seria que deberíamos de hacérnosla ver y de reflexionar. Hoy estamos hablando del Día de la Hispanidad, de ayer, día 12 de octubre, y estamos hablando en un sentido que podríamos extrapolarlo a otras muchas cuestiones en nuestro país. El caso es que la brecha, yo no sé, Jesús, si tú tienes esa sensación, cada vez es más ancha entre los propios ciudadanos, ¿no? Yo te lo comentaba antes de comenzar el programa. Ayer asistía a una conversación de tantas, ¿no?, que se tienen a través de los grupos de WhatsApp, que decidí no intervenir siquiera, porque entre otras cosas pues tampoco me apetecía pasarme el Día de la Hispanidad escribiendo en el móvil, ¿no? Y veía con cierta sorpresa a personas que creo conocer muy bien, ¿no?, porque son amigos, es un grupo de amigos de toda la vida o de un montón de años, ¿no? Y amigos que nunca les habría yo hecho defendiendo esto de las banderas, los escudos y demás, lo estaban haciendo. Y otros que yo los veía pues más castizos, vamos a llamarlo así, tal y cual, tirando por tierra, ¿no?, muchas de las cuestiones, ¿no?, que siempre pues han unido a los españoles, ¿no? Lo que está claro es que este posicionamiento de muchos políticos que además, de verdad, estamos llegando a un punto que ya no sabemos ni qué decirles, porque claro, elegir vivir de lo público, entre comillas, ¿no? O estar dentro de un sistema, ¿no?, que para eso te presentas a unas elecciones y tal, pero quedarme solo con lo que me gusta del sistema o lo que quiero del sistema, yo no lo veo lógico. A ver, tú tienes una serie de prebendas positivas, pero también tienes que acatar otras prebendas que para ti no serán tan positivas, pero que el hecho de entrar en el juego, podríamos decirlo, pues te obligarían también, ¿no? Yo no entiendo cómo un político pues puede, no sé, pues lo veíamos con el tercer teniente alcalde de Badalona, ¿no? Romper un mandato judicial así en la cara y después pretender que esos ciudadanos que tienen que rendir cuentas también en algunos casos a ese ayuntamiento, pues quieran que ellos sí cumplan, ¿no? Tú no cumples y vas a obligar tú a los ciudadanos a que ellos sí pasen por el aro. Me da la sensación que ese elegir lo que me apetece y no me apetece de este sistema está también ya llegando a la sociedad, ¿no? Y nos está dividiendo. Yo creo que la brecha, desgraciadamente, cada vez es más grande. Cuanto tú más me digas que no, yo más diré que sí. Aunque no sea de los que, bueno, pues hasta ahora yo me he mojado mucho y he querido imponer lo que yo pienso, ¿no? La brecha se está haciendo cada vez más grande en este país. Por desgracia, por personas así, ¿no? Personas que están viviendo y además muy bien por parte de los impuestos de los ciudadanos a los que se supone deben de defender y se quedan solo con lo que les apetece, ¿no? Yo vivo con mucha preocupación, quizá porque me estoy haciendo mayor, quizá porque estoy llegando a los 50, quizá porque escuché a mucha gente que me contó muchas historias de lo mal que lo pasaron en la guerra y en la posguerra, quizá porque estuve en la costa y conocí, por ejemplo, Yugoslavia, en un país casi próspero, por lo menos una parte de él, y de momento estalló una guerra y entraron en una guerra que nadie lo comprendía aquello, quizá porque sepa bien que la cizaña y que el viento de la cizaña poco a poco levanta enormes tempestades que no se pueden parar. Igual que la cizaña sí se puede parar, hay tempestades que una vez que se ha despertado es muy difícil de parar. Entonces hay mucha gente, no solamente que viva muy bien, sino que no ha sufrido. Hay mucha gente joven que no ha tenido ninguna experiencia de ningún tipo y de momento se encuentran en sus manos
¿no?, el poder de poder tomar decisiones que pueden tener consecuencias extraordinariamente nefastas para los conjuntos. Y esto es realmente lo peligroso, que la gente no sepa lo que lleva entre manos y sobre todo que no sepa las consecuencias a las que nos pueda llevar. El tema de Badalona, de no abrir un ayuntamiento, es mucho más profundo, ¿no?, porque al final es incitar a no acatar la ley. Y entonces claro, es incitar a la anarquía. Y claro, cuando se nos pone un hijo malo, o se nos pone un padre malo, un hermano malo, enfermo, queremos que se nos atienda y queremos la organización suficiente para que haya un estado de bienestar que nos garantice que va a tener una ecografía, que va a tener una analítica y que le va a decir, pero claro, si hay anarquía, ¿cómo vamos a garantizar un bienestar? Es imposible, ¿no? Entonces, esto es muy profundo y aquí la ley debería de ser no laxa y deberíamos de tener leyes que, sobre todo, no que leyes como la mordaza, ¿no?, que no nos dejen hablar, pero sí leyes que, sobre todo, tengan mucho ojo avizor por las consecuencias para los conjuntos, sobre todo para toda esta gente que está recién llegada y que toma la decisión, como dice, bueno, esto es gratuito, yo puedo tomar la decisión que quiera y lo que tú estás diciendo, le pido a la ciudadanía que acate. Sin embargo, yo no acato. Esta es una absoluta barbaridad y además esta es lo que yo hablaba de la cizaña. No estamos entendiendo nada, no sabemos hacia dónde nos va a llevar, porque si llamamos al desacato y a la desobediencia se está hablando, ¿no?, que se van a hacer consultas, de que se va a hacer, bueno, desde este punto de vista, pues cada uno podemos tomarnos la ley por nuestra mano, porque si un conjunto de ciudadanos decide no acatar la ley, ¿por qué el resto de ciudadanos tenemos que acatarla? Uh-huh. Y si la ley va a ser laxa para todos estos individuos que no acatan la ley, ¿por qué el resto de ciudadanos tenemos? Es un tema muy complejo. Es algo que deberían plantearse especialmente hoy, ¿no? A partir de hoy, después de lo ocurrido en el Ayuntamiento de Badalona. Todos los vecinos de Badalona deberían planteárselo. Sí, sí. Es decir, a partir de este momento nosotros no vamos a cumplir con ninguno de los pues de los impuestos o de los requerimientos que nos hagan desde el ayuntamiento. Vamos a circular hoy por direcciones contrarias. Efectivamente. ¿Por qué no? Fíjate. Entonces, se darían cuenta que no se puede ir así por la vida. No se puede ir eligiendo de un sistema lo que me viene bien y luego imponer mis normas en contra incluso de las obligaciones que ese propio cargo y por lo que estoy cobrando de dinero público me obligaría, ¿no? Es algo, como digo, la verdad que cada vez quema más un poquito a la sociedad en general. Tengo aquí un mensaje que nos envía, no sé quién es. Dice Jesús: gracias por el programa de hoy, creo tener suerte de haber nacido en España, es decir, de ser español, pero me incomoda que me digan cómo debo sentirme español. Bueno, yo no, como a todos. No sé si es una alusión así. Nosotros estamos diciendo cómo hay que ser español. Yo no digo cómo hay que ser español. Cada uno está en la esfera de cada individuo y puede sentir eso o cualquier otra cosa como mejor le plazca. Yo he dicho mi opinión y lo que yo creo que nos interesa. Yo creo que como país nos interesa para intentar asegurar la igualdad y sobre todo para intentar asegurar el bienestar, nos interesa estar unidos desde el punto de vista no solamente unidos emocionalmente, sino unidos también económicamente, para poder garantizar esa igualdad. Pero en absoluto, en mi caso, pienso que este señor o señora o quien sea pueda pensar cuál es su idea de su España o de su terruño, ¿no? Yo le invito a que nos llame, porque me parece una buena forma de pensar. Nos llame al 967 30 53 21 y participe en el programa y nos encantaría escuchar, claro que sí. Bueno, pero en parte, yo que sé, también tiene razón, ¿no? Esto de cómo sentirnos españoles o qué debe ser España, ¿no? España es lo que es. Y España debe ser lo que los españoles queramos. Es lo que sea. hemos dicho muchas veces, ¿no? Y parece que esto, pues, con las victorias de la selección española ha cambiado un poquito, pero antes ver una bandera de España pegada en un coche, en un vehículo, o bueno, ya llevarla encima ya sería hace unos años la leche, ¿no? Ya te tachaban de fascista, de yo qué sé, y decía, pero vamos a ver, que yo simplemente soy español.
¿qué me impide a mí llevar mi bandera? La bandera de mi país, ¿no? Que a lo mejor es una tontería, pero el hecho de llevar una bandera o de, no sé, tenerla pegada en un reloj o llevarla en una cadenita, era eso, ¿no? El ser fascista. Y dices, pero bueno, esto no tiene ni pies ni cabeza. ¿Cómo me siento yo español? ¿Cómo me demuestro que estoy orgulloso de ser español, ¿no? Yo todavía perdura eso. Nosotros, por ejemplo, en la Escarihuela, que tenemos una bandera bien grande, y yo no era de banderas precisamente cuando surgió toda esta polémica, y especialmente pues tuve unas discusiones con alguna gente, y dije, pues ahora yo que siempre me he sentido y me siento republicano, aunque ahora mismo no pondría esta cuestión sobre la mesa, pero creo en el mérito y en el esfuerzo. Creo que cada uno debe tener tanto mérito como esfuerzo haga, ¿no? No era de banderas, pero sí que la tengo ahora mismo, y la tenemos colocada porque yo entiendo una España de colegios, entiendo una España de pensiones iguales en todos sitios, entiendo una España de desfibriladores. El mismo derecho del pueblo más pequeño del País Vasco tiene derecho que las Minas o que Agramón a tener un desfibrilador. No hay nadie más que nadie. El mismo derecho al final a la vida, el mismo derecho a los hospitales, el mismo derecho a poder realizarnos plenamente, sea en Huelva, sea en... Y hombre, la aspiración es que fuese mundial, obviamente, ¿no? Pero resulta que estamos en una estructura de Estado, y esta es por la que yo velo, o por la que a mí me interesa. Obviamente respeto a cada uno, y ahí es donde debe de estar la cuestión, en lo que la mayoría pensemos, no lo que diga en ningún caso una minoría. No deben de conducirnos, por supuesto. Quien no se siente español, pues tiene total libertad, claro que sí, ¿no? Pero dicho eso, el tema para mí de las banderas representa eso, una España de igualdad. Y desgraciadamente, con todo lo que se está surgiendo, mucho me temo que si se llevase a cabo lo que algunos pretenden, sería una España de desigualdad de oportunidades, porque ya las hay. No hay las mismas oportunidades en las mismas zonas rurales que en las ciudades, y no hay las mismas oportunidades en las universidades del interior que en las universidades del Levante, que en las universidades de Cataluña o que en las universidades del norte. No existen las mismas oportunidades. Hay enormes diferencias ya de igualdad. Y en este camino que vamos, en este camino de atentar contra la idea que nos puede unir, contra la idea que nos puede asegurar tener más o menos una realidad igualitaria, pues podemos llegar a situaciones muy complejas que ojalá que no, por lo menos pues muchos lo explicaremos, pero, como estamos haciendo esta mañana. Entonces, escuchándote, ¿piensas que es negativo esto de las autonomías, o que ha resultado al final negativo en nuestro país? No estoy diciendo que es negativo. Yo he empezado... Es que un país, ¿no?, que está distribuido como lo está ahora, en autonomías, y que cada autonomía tiene, valga la redundancia, su autonomía y funcionan a velocidades diferentes, lógicamente, pues las situaciones van a ser muy diferentes entre unas autonomías y otras. Yo creo en el estado de las autonomías, pero creo que no hemos revisado, y en todo este tiempo no le hemos dado la importancia que tiene al Estado. O sea, no hay ubres sin un cuerpo. Cuando digo ubres, estoy haciendo el símil de la lactancia, ¿no?, que es de lo que las autonomías, al final, sin el Estado, que es quien asegura los recursos a las comunidades autónomas, no existe todos los recursos que están en las autonomías. Debe de haber un Estado que de alguna manera pues asegure que todas las autonomías, los ciudadanos sean iguales y tengan los mismos servicios, o por lo menos lo más acercados posibles. Y no hemos velado, no se ha inculcado, no nos hemos sido educados en ese sentido de Estado. Igual que se ha hecho en todas partes. Quizá por esos complejos también que tenemos de la bandera. En cualquier sitio predomina la bandera europea, ¿no?, de todos los fondos europeos que hemos recibido, y la bandera de la comunidad autónoma, pero cuando es la bandera de España hay ciertos complejos, muchos complejos, porque no hemos trabajado la idea de Estado, que es la organización suprarregional que nos asegura que la regional funcione.
Y esto no lo hemos trabajado, y esto debemos de cuestionar cómo podemos mejorarlo, sobre todo no en el sentido de que es quien vela porque con el sentimiento marcial, militar, no, porque sin una organización mayor se caen las menores. Y esto es muy importante, y además es mucho más importante para las zonas que somos, que estamos en el interior, donde nuestra economía es mucho más pobre y donde nuestra realidad pues está todavía a mucha distancia de las realidades más cosmopolitas, como puede ser Madrid, como puede ser Cataluña, como puede ser el País Vasco, como puede ser el Levante español. En todo caso, Jesús, ¿cómo crees que continuarán las cosas? ¿Crees que irá peor? ¿Crees que, pasará algo que ponga un poquito las cosas en su sitio? ¿Qué crees que va a ocurrir? Pues no va a ir muy bien, José Aurelio, y nos va a doler mucho la cabeza. Y sobre todo, esperemos que no le duela mucho a nuestros hijos, que me temo que también. Quiero decir, esto es un revisionismo permanente, pero no tanto porque este problema se solucione o no, sino quizá por la propia naturaleza de los humanos. Quizá porque somos gregarios, porque si soy de Real Madrid disfruto más que ganando que pierda el Barcelona, y al revés. Si soy heavy, pues odio a los que son punk. Y si soy de este lado de la orilla, ¿usted dónde ha nacido? Yo he nacido en este lado de la calle. Pues ya sabe que la COPE es muy mala y que toda la gente de este lado político es muy mala. ¿Dónde ha nacido usted? No, yo nací en el otro lado de la calle. Pues ya sabe, la SER y la Sexta es muy mala. Y esto es terrible. Es terrible. No podemos reprocharlo tanto a nuestros abuelos, a nuestros padres, que poco fueron a la escuela, pero que lo hagamos gente formada, que hemos estado un montón de años en primaria, en secundaria, que muchos han llegado a la universidad, y que veas que todavía el pensamiento no se mueve nada del pensamiento ancestral, ¿no? La idea de las dos Españas, ¿no? De Antonio Machado, de ya hay un español que quiere vivir, y a vivir empieza entre una España que muere y otra España que bosteza, y dice: españolito que vienes, al mundo te guarde Dios, una de las dos Españas ha del arte el corazón. Entonces el problema es que me voy a situar sobre todo por todo lo que es el movimiento político al que pertenezca, o al que pertenezca mi idea de pertenencia, y son muy malos los otros. El gran problema, como dice Arzuaga, son los otros. Los otros son los malos, y yo pertenezco al mundo de mi entorno, a mi grupo gregario, y todo lo que diga el otro grupo hay que negarlo, y todo lo que diga el otro es lo peor. Y este es un error tremendo, y de esto se vale la actuar, o muchos de los grupos políticos, sobre todo, por ejemplo, el independentismo se basa en gran medida de una gran fobia al conjunto de España, y nos atribuirán pues todo el tema del genocidio de la conquista de América y el franquismo, y cuando claro a la gente le explicas: pero oiga, ¿usted se cree que nosotros estábamos en muy buena situación, que la inmensa mayoría de los españoles en estos momentos que usted nos dice, creen ustedes que nosotros éramos opresores? Serían unas clases aristocráticas las que eran opresoras, pero el resto de la sociedad estaba en tan mala situación como ustedes, como esos que dices que fueron oprimidos, porque realmente nuestra gente históricamente ha estado oprimida, la inmensa mayoría. Y entonces digo que no atisbo, porque hasta los grupos, los jóvenes, veo a muchos jóvenes manifestando pensamientos y además reclamando violencia. Y esto es terrible, ¿no? Porque no saben bien lo que eso representa. Yo no la viví, pero sí que escuché y sé las consecuencias, porque lo he visto
en las carnes de mucha gente, gente de mi familia, gente que estuvo en la cárcel, gente que fueron asesinados. Entonces, cuando sabes todo eso, hay una cosa que te llena, que es la prudencia. Es necesario que seamos prudentes y sobre todo es necesario escuchar al otro, y no es lo que más se da, sobre todo por ese instinto gregario de que mi grupo es el que lleva la razón. Porque si yo soy gregario, cazo mejor, porque con mi grupo cazo. Y esta es una cuestión ancestral que está anclada durante millones de años en nuestra cabeza. Necesito mi grupo y el otro grupo es el que campa y el que esquilma la caza que yo voy a necesitar, y necesito extinguirlo para que no compita conmigo, que ese es lo profundo del instinto, ¿no? Y esta cuestión, cuando se lleva a la razón y te das cuenta, pues mucha de la gente que defiende posturas y utiliza la razón y realmente detrás lo que hay es instinto, esto es terrible, ¿no? Y se manipula a la gente, y por eso digo que va a ser difícil. Necesitamos pues gente con alturas, necesitamos políticos con alturas de miras. No puede ser políticos que llegan a por el sueldo de los 1.500, de los 3.000 euros o la contrata de no sé quién para no sé quién. Necesitamos gente que realmente esté seriamente preocupada por el bienestar de la sociedad. Y esto, desgraciadamente, porque al final seguimos los políticos, porque al final seguimos a los chamanes de nuestros clanes, y esto es terrible. Y bueno, pues probablemente no va a ser fácil de encontrar los mejores caminos, pero no hay que rendirse. Yo pienso que hay mucha gente de bien que quiere lo mejor para este país nuestro, que no va a ser fácil, como digo, pues encontrar los caminos, pero que debemos de dedicarle el tiempo y sobre todo los esfuerzos de diálogo, de intentar ponernos en cómo piensa el otro, y sobre todo pues el ser parapeto de todo lo negativo que puede traerle el único pensamiento y lo que es la falta de diálogo y la incomprensión de los demás. Bueno, tenemos un pequeño problemilla en el teléfono, la línea, no sé si por saturación está dando a algunos oyentes comunicando. Vamos a ver si lo solucionamos y tenemos oportunidad de escuchar algunas de esas llamadas. Jesús, sí, dices, necesitamos otro tipo de personas, otro tipo de políticos con miras más altas y quizás más preparados. Pero esto tiene mala solución. Hace muy poquito presentaba, por ejemplo, ¿no? Vamos a tenerlo ahí, ya que lo escuchábamos en el inicio del programa con Cecilia. Miguel Bosé presentaba un nuevo disco, ¿no? Y le preguntaban por el panorama político, ¿no? Y cómo lo veía y qué solución había, ¿no? Y decía, aquí la única solución es romper con todo, borrón y cuenta nueva, ¿no? Esto no es fácil. Pero no es fácil porque, bueno, tenemos ahí una caterva de políticos que además ya están viviendo del cuento prácticamente desde que comenzó la democracia, ¿no? Y están ahí bien apechugados, ¿no? Que no sabemos ni qué están. O sea, hay políticos desde el inicio que siguen cobrando su sueldo público sin hacer absolutamente nada desde hace años y años y años y años y años. Esto es muy difícil. Hacer un borrón y cuenta nueva, no sé si imposible, pero casi. Hay una cuestión, yo cargo las tintas, como no, contra los malos políticos, por supuesto, pero no me gusta cargarlas todas sobre los políticos. No puede ser el ciudadano pasivo que echa toda la culpa al político. El ciudadano debe de saber respetar al otro que piensa distinto y escuchar al otro político, sea del grupo que seas, tengas la pertenencia que tengas. Es bueno que nos mentalicemos a escuchar a los otros políticos, que seamos capaces de escuchar las otras emisoras que habitualmente, o los otros canales de televisión que habitualmente, porque resulta que a lo mejor el adversario puede llevar razón. Entonces no podemos estar situados. Entonces, dicho eso... Yo no te he hablado ni de un sitio ni de otro. Te he hablado en general, porque hay de todos los partidos. Que dicho eso, la sociedad debe de exigir políticos de altura. En la medida de que el político es visceral, en la medida de que el ciudadano no hace lo que estamos diciendo, admite a cualquier político. Porque al final es solamente que le toque la música de su grupo, punto pelota. Yeah. Pero necesitamos que la ciudadanía revise. Y cuando un político de mi grupo, de mi partido político, falta el respeto a otro político,
pues automáticamente yo le exijo a mi partido que esa persona no puede estar. Y cuando soy así de exigente, no permito la corrupción, no permito los improperios, no permito que tengamos gente que nunca debió estar ahí. Uh-huh. Bien, bueno, pues ahora ya la línea se puede utilizar, ya nuestros oyentes pueden llamar al 967 30 53 21 y parece que está solucionado ya ese problemilla que teníamos. Que eso que sí, que habrá que tener la mente abierta y los ciudadanos, pues no sé hasta qué punto, pues eso, tenemos también parte de la culpa de todo lo que pueda ocurrir, ¿no? Igual por ser simplemente pasivos también tenemos culpa, ¿no? Y no actuar de otra manera, pero es que hay veces que puede hacer un ciudadano o un grupo de ciudadanos, ¿no? Más allá de quejarse de la situación, ¿eh? Seguramente se puede hacer mucho y da la sensación que así es. Pero bueno, también yo creo que es muy limitado esto, ¿no? Que queda bien decir esto, ¿no? Que los ciudadanos es que tenemos que pedir y tenemos que hacer. Sí, queda muy bien. Pero es no sé. Podemos hacer, José Aurelio, podemos hablar sin visceralidad. Podemos esforzarnos por comprender al otro. Nosotros, aunque tenemos muy claro lo que tenemos muy claro, por ejemplo, en nuestra ruta, ya lo he dicho muchas veces, explicamos bien que tenemos que aprender mucho, precisamente, por ejemplo, de Cataluña. Porque ellos, ya lo he repetido hasta no sé cuántas veces aquí lo he dicho eso, ellos dicen, no se desarrolla un territorio que no se ama, pero no se ama un territorio que no se conoce. Por ejemplo, algo tan sencillo como eso. Tenemos mucho que aprender todos de todos. Y es necesario, pues, respetar y entender al otro. Y eso es un paso que es el ciudadano el que debe de hacerlo. Bien, vamos al teléfono. Buenos días. Hola, buenos días. Hombre, vamos a ver. Don Antonio, buenos días. Buenos días. Ya menos mal que podemos escuchar. Estaba llamando a Solo Radio. ¿Es Solo Radio? Esto es Solo Radio, sí. Ah, buenos días, Jesús. Era 90. La voz ahora, porque parecía, yo que sé, otra de las tantas emisoras que cojo, pum, y corto. ¿Sabéis por qué? ¿Por qué? Porque la política ya, las banderas, bueno, todo eso, estoy muy mareado. Y como yo, mi clientela de la radio, de Solo Radio, es de las Marías y de ver qué van a comprar y que ir al mercado de los miércoles que les cueste las patatas 5 céntimos menos que en el supermercado X, pues voy a hablar de lo que pasó primero en España y en un sitio muy castizo de España. Primero la fiesta que era ayer del Pilar, de la Virgen del Pilar, que mezclamos, ya han mezclado la gente, nuestros antepasados, no hace mucho, mezclan la Virgen del Pilar, la hispanidad, la historia. Ayer fue la Virgen del Pilar para los creyentes, Jesús y José Aurelio. No lo he dicho, Antonio. Yo creo no era 13 de junio ayer. No, el 13 de junio San Antonio, no. Hola, Antonio, buenos días. Buenos días. Que primero tenía que haber empezado, pero me ha gustado empezar así. Me ha apetecido. Jesús, que yo te veo que es un hombre rompedor, lo he dicho en estos mismos micrófonos y te he felicitado porque hay que ver la lucha que tú llevas para poder llevar un negocio, para poder hacer y llevar bandera de tu pueblo y de nuestro pueblo, de Agramón, de Ellín y Agramón, y contar las cosas allí como tú dices, llenos de arena, llenos de polvo, en una de las veces que dijiste de los que estaban descubriendo la cueva de que comentáis. Pero a lo que vamos, que ayer hubieron 3 cosas en España, una y dos muy particularmente en Ellín, que son dignas de decir en Solo Radio. Si me lo permitís, un poco el hielo de la política. Pero creo que has madurado, Antonio, creo que has madurado poco, porque esas 2 cosas que tú has dicho ya las dije yo en la presentación, o sea que... Pero vamos a ver, que la radio sí, pero yo digo la tertulia y que se hable. Bueno, pues. Anoche dieron las cifras de la gente que participó desde las 6 de la mañana, Rosario de la Aurora, igual que Ellín. Yo creo que en Zaragoza lo copiaron de nosotros, de Ellín. Porque los Rosarios de la Aurora no han nacido hoy, nacieron cuando vino San Vicente Ferrer a Ellín, el valenciano, dominico valenciano. Escucha, entonces resulta que 230 y tantas mil, 200 casi 40.000 personas participaron de toda la región de Aragón y de toda España en la ofrenda
de flores a la Virgen. Sí que podéis decir, o me pueden decir los puristas, que es una cosa del sentimiento popular y que tal, pero quién sabe si la gente va con ese sentimiento y no se le puede, si estamos en las libertades, vamos a dejar que los que quieran llevarles flores a la Virgen del Pilar, pues que le lleven con sus hijos, las familias. El propio alcalde hizo la ofrenda vestido de no sé qué época del siglo, un atuendo de maño, pero de no sé qué siglo dijeron, pero datos de esos así aparte, la participación, la misa rebosar en la basílica, y eso es la fe que aún tenemos en España, que la trajo Santiago y por medio, que en el año 40 después de Cristo, claro, cuando ya habían crucificado a Jesucristo, para los creyentes, vuelvo a decir, vino en carne mortal la Virgen María. Para los que creemos puede ser, no puede ser, pero ahí está, que hay, la basílica empezó con una ermitica pequeña y luego mirad lo que es, lo que produce, de lo que genera puestos de trabajo, riqueza, Aragón, la Virgen del Pilar y todo lo que hay alrededor del Pilar. No sé si vosotros sabéis que, por ejemplo, una de las referencias, porque aquí en Ellín aún se siguen comprando las medallas que llevamos de la Virgen del Rosario, todos los recuerdos, eso viene de Zaragoza. Esos son varios que se dedican a varias fábricas, varias industrias que se dedican a toda España a vender, porque nació allí la medalla recuerdo y todo eso. Pero bueno, eso es por no robaros más tiempo, lo que quería reseñar del día de ayer, la fiesta del Pilar. Y en Ellín dos acontecimientos muy importantes, uno menor, pero me apetece también decirlo. Como hay mucha libertad, José Aurelio me la da, y sé que Jesús me lo permite también, estando él de invitado ahí y teniendo su programa Puerto Presente, pues allí en la bajada de nuestro patrón San Rafael. ¿Cómo estaremos? ¿Cómo estará la economía municipal, la economía particular, la de quien corresponda? Que ni un cohete sentí. Vamos, José Aurelio, ¿es una lástima o no? Ni un cohete. Que me perdone quien tenga que ver o quien le pique, pero hombre, algún cohetico pasa, pues en vez de gastarnos tanta pólvora en la feria, vamos a dejarle una docena de cohetes a San Rafael, que es el patrono y lleva la medalla de la ciudad, que también se la puso un alcalde, pero bueno. Y después, humildemente, ya me apetece decirlo, que fue el aniversario de mi boda ayer, 36 años felizmente con mi Trinidad. Y como hasta lo dijo mi amigo el cura de la Asunción, Ricardo, ayer tarde, la misa de 7, que yo fui a saludar, primero, como le dije, a San Rafael, dice, entonces no te saludo yo, si saludas a San Rafael nada más. Bueno, dicho eso, os dejo ya, que está muy interesante el programa, y yo voy a terminar con eso, que me ha gustado mucho el símil de Jesús, que si el Barça, que si el Madrid, que si el Madrid, que si el Barça. Entonces yo, como no soy de ninguno de los dos, soy de otro, también tengo mis sentimientos, y de la peña del Atlético de Bilbao de Ellín, la peña la bota. Yo soy, y lo digo y lo diré donde vaya, y cuando no, que me echen. Yo soy español. Buenos días y feliz programa. Gracias, Antonio. Desgraciadamente estamos llegando ya poquito a poco al final del programa. Nos dice otro oyente, dice, muchos presumen de patriotas, de bandera, himno y demás símbolos, pero realmente no somos nada de esto. Nada de esto. Si fuésemos patriotas de verdad, no habría ni un solo corrupto en nuestras instituciones. Patriotas de fachada nada más. Probablemente sí que los hayan. No tengo ninguna duda. Yo sí que siento, bueno, primero que es un placer escuchar a Antonio, sobre todo es un placer escuchar a Antonio con el humor que tiene, que eso ya es mucho y ya está todo dicho con eso. Y enhorabuena por ese aniversario, enhorabuena a Trini, que también estará escuchando seguro que con Antonio. En cuanto a la patria, yo algunas veces sí que me da cierta envidia. Yo que tengo amigos, por ejemplo, cubanos y otros países, y ellos sienten el tema de su patria a nivel, vamos, de que no tiene ningún complejo. Al decirlo esto aquí en España, pues siempre sale la parte franquista, sale la parte que yo he dicho antes,
marcial y demás, y no hay por qué. Se puede entender, pues no sé si la idea de patria, y sí, en una idea de igualitaria, en una idea de garantías, en una idea de que todos tengamos los mismos derechos. Y desde ese punto de vista, yo, por ejemplo, tengo mucho de eso, ¿no? Creo en esa idea, ¿no? Y en cuanto a la corrupción, todos lo somos. Yo hace poco que escuchaba a una persona y le decía, pero es que ni una llamada telefónica, porque hasta qué punto se utiliza desde la administración pública el teléfono público, ¿no?, para hacer llamadas personales, hasta qué punto evadimos y tributamos todos al 100%. Quiero decir que todos, evidentemente, no son los mismos los niveles y las posibilidades que tienen, pero esto es una cuestión que nos tenemos que hacer mirar todos. Muchas veces levantamos la piedra y la tiramos para arriba, y tenemos que ser muy cuidadosos porque esa piedra nos puede caer para abajo, y hay que estar ser muy honesto y tener unos principios muy férreos para y demostrarlos además en el día a día. Muchas veces decía Forge que un político es un señor como usted y como yo, que comete los mismos errores que usted y yo cometeríamos si tuviésamos ocasión de serlo. Quiero decir que tenemos que repensar que si no como somos, ciudadanos, pero es que como ciudadanos, José Aurelio, ninguno, todos tenemos, vemos en la conducta diaria de todos, y yo no eximo a ningún político. Lo que quiero decir es que necesitamos ciudadanos pues que tengamos muy bien nuestro día a día, nuestro modus operandi diario, para poder exigir y luego ser implacables a la hora de exigir. Por supuesto que sí. Yo eso de dejarlo todo en que todos si estuviéramos en su lugar haríamos lo mismo, a mí no me vale, no me vale. Me he traído No estoy en su lugar, él está en su lugar y él tiene que cumplir, pero es que además tiene que tener unos jueces que si hace algo que no debe hacer, tiene que pagarlo y tiene que ser implacable. Ya. Y tiene que cumplirlo y tiene que ser así, porque si nos quedamos en cualquiera en su lugar haría lo mismo, pues entonces apaguemos. No, pues no quiero yo. Cuando he dicho la cita, digo, la he hecho metafóricamente, porque muchas veces, ahora mismo lo que está ocurriendo en este país, depende de, está mal que se robe si no ha robado mi grupo político. No se entiende que sigamos en grupos políticos, que está demostrado lo que se ha hecho, pero solamente si hay una discusión, defenderé si se ha robado en Andalucía o si se ha robado en el País Vasco, y defenderé o si se ha robado en Cataluña o si se ha robado en la Comunidad Valenciana, y mientras que estemos por esto digo que tenemos que ser muy exigentes con nosotros y a la vez con nuestros representantes, pero tenemos que serlo muy exigentes con nosotros y con los grupos en los que militamos también. No puedo eximir, pero para eso tengo que hacérmelo mirar yo, mi entorno, mi contexto, y de ver de qué forma soy corresponsable de todo eso. No podemos dejarlo todo y que es un ente, el político es un ente que está ahí, que hay que exigirle. No, yo debo de exigirle y debo de participar en eso y debo de ser extraordinariamente crítico, pero empezando por mí. O sea, el gran problema, y donde muchas veces yo veo parte de toda la problemática que tenemos en la política, es que tenemos ahí pues unos señores que son políticos y ahí podemos descargarlo todo, y detrás de eso muchas veces se oculta el que no tenemos compromiso, el que no tenemos capacidad de afrontar muchas veces o generosidad para trabajar por lo que es el contexto de nuestro grupo. Y por supuesto, en la medida de que yo soy corresponsable de eso, voy a ser mucho más exigente. No quiero eximir, en ningún caso podemos eximir, pero sí que hay que decir que la ciudadanía tiene que poner mucho de su parte y sobre todo ser muy corresponsable. No puede ser que yo exima a alguien que tiene una persona ilegalmente contratada trabajando en su casa, por hablar de un grupo político que está recién nacido, o que tiene pues casos de gente que se le ha robado a la formación de lo que eran para los desempleados. ¿Cómo puede ser eso? O gente que tiene pues todo el tema de las tarjetas black. ¿Cómo puede ser que sigamos donde mismo? Y esto es porque hay mucha permisividad, porque si roba el mío, si roba el de mi grupo, no pasa nada. Si roba el que yo me siento identificado, no pasa nada. Lo malo es que robe el otro. Y este es el punto fundamental con el que yo me quiero quedar.
no tanto por eximir, por supuesto, pero tan malo es tener una persona trabajando en mi casa, porque cada uno, pues muchas veces no se exige a su nivel, y esto es muy grave. Tenemos que hacérnoslo ver. No puede ser que robe el otro y el que está en mi entorno, el que está en mi casa o en el grupo en el que yo pertenezco, a este no lo quiero ver y cierro el ojo. Esto es una absoluta barbaridad de la que tenemos que salir lo antes posible, y tenemos que ser muy escrupulosos. Y tenemos que ser muy escrupulosos todos. Todos, de alguna manera, tenemos muchas cuestiones que tenemos que revisar, yo pienso. Empezando por mí y acabando por todos. Bueno, a ver si alguna vez, y para luchar contra todo eso, pues tenemos unos jueces libres, 100%, que puedan tomar decisiones importantes, incluso cuando se trata también de juzgar a agentes de los partidos que pusieron a los responsables de la justicia máxima también en esos puestos, ¿no? Que esto es otra incongruencia más, ¿no? Claro. Volvemos a lo mismo, no tenemos capacidad crítica. Un país no puede permitir que el grupo político de turno nombre a los jueces. Eso es una absoluta barbaridad. Pero mientras que no seamos, vuelvo a lo mismo que traía, mientras que no seamos exigentes y tengamos pues plena conciencia de que nuestra opinión es muy importante y cada ciudadano suma, y debemos de ser muy críticos con lo que realmente es un problema para la ley, para que funcione todo con igualdad. Es que no podemos tener no solamente jueces y fiscales. Es una absoluta vergüenza lo que ha ocurrido con las fiscalías de este país, desde si buscamos desde los albores de la democracia, ¿no? Siempre los fiscales han estado de lado y se archivan los casos en función de quién cometa los delitos. Porque lo que se sabe mucho, y los que sabemos algunas cosas de aquí concretamente, incluso de fiscalías muy próximas a nosotros, y los que sabemos algunas cosas de cosas que han ocurrido, y se dirá, bueno, ¿y por qué no denuncia? Pues porque sabemos lo que pasa, ¿no? Es una absoluta barbaridad, ¿no? Que fiscales han estado jefes fiscales de nuestro territorio de hace ya años han estado furtivos cazando en fincas con los mismos que le estaban tapando los asuntos. Eso es una absoluta barbaridad, y no hemos tenido todavía las agallas suficientes como ciudadanos, como pueblo, para decir esto no. Pero que no es cuestión de agallas, Jesús, que yo pienso que no es cuestión de agallas. Tú crees que un ciudadano en la calle Barbarroja puede estar muy en contra de todo eso. ¿Qué va a hacer ese ciudadano? Pues a través de su grupo al que pertenezca, exigir, organizarse y pedir lo que en justicia debe de ser. Pero sí, yo no tanto, no quería yo referirme tanto como a agallas como a ser corresponsables, ¿no? Todos. Empezando por mí, porque yo igual hay cosas en las que no he denunciado, en cosas que he visto o que llevo mucho tiempo viendo, y bueno, pues algunas veces sí que hago abro la lupa en mí mismo y veo que no puede ser, y hay cosas que se deben de hacer y que muchas veces no hacemos, pues por miedo, pues por falta porque implicamos nuestros intereses. Bueno, pues muchas cuestiones que muchas veces no somos ajenos, ¿no?, a las consecuencias que puede traer pues enfrentarte con los aparatos, pero es necesario que demos pasos, ¿no? Y es necesario que poco a poco pues vayamos a un estado de democracia verdaderamente maduro, digo entre comillas lo de Maduro, y sin que, bueno, pues que siga manipulándose como sabemos que se manipula en muchos casos el sistema. Pues no tenemos tiempo para más. Y aquí a tu lado, presente, Puerto presente. Hoy pensábamos que el programa iba a ser un poquito más breve, pero al final sí que es lo que le suele ocurrir, ¿no? Y ayer seguramente, pues porque estaban casi todos los bares cerrados. Yo no sé, ¿te das cuenta, Jesús, que era casi imposible tomar un café? El caso es que seguramente pues fue a nivel familiar y con los amigos y demás tema de charla, tema de debate seguro, la celebración del Día de la Hispanidad, y como decía Antonio también el Día de la Virgen del Pilar, patrona de España, de la Guardia Civil, en fin, tantas y tantas cosas, ¿no?, que se celebraban en el día de ayer, y que, bueno, pues yo creo que es un poco el seguir con lo que está ocurriendo en nuestro país, ¿no?
y es esto también, pues dividirnos más que unirnos, y ya está, que es la nota dominante. No sé quién, pero se está saliendo con la suya. Cada vez da la sensación de que esto es más amplia la brecha, ¿no? Pero en fin, tiempo al tiempo. De todas formas, sigo pensando que el ciudadano de a pie lo tiene muy difícil para que realmente todas estas cosas pueda hacerlas cambiar. Que puede colaborar, pues quizás, pero lo veo complicado. No sé cómo será eso del borrón y cuenta nueva, pero igual es lo que necesitamos. Jesús, nos marchamos. Nos marchamos dejando ayer ya la huella de la hispanidad, pero no dejándola, sino que nos ilumine, por lo menos en la idea que yo deseo, y digo que es una idea personal, que no en ningún caso pretendo que nadie confiese con ella. Yo expreso la mía. Yo entiendo una hispanidad de contemporaneidad, de igualdad, de prosperidad y de hermandad. Esa es la España o la hispanidad por la que a mí me gustaría apostar, por la de la igualdad y la prosperidad. Muy bien, pues hasta pronto, porque además tenemos temas importantes que tratar, que hoy ni vamos a comentarlos siquiera porque no tenemos tiempo y lo dejaríamos ahí un poco en el aire, pero dentro de nada te veo pues otra vez por aquí. ¿Jesús? Pues hasta que vosotros queráis. Un placer y muy bien hallado. Muy buenos días. Hasta aquí los desayunos de Solo Radio. Gracias también, por supuesto, por la atención prestada a todos y cada uno de nuestros oyentes. Espero que les haya resultado interesante. Seguimos adelante. Son, muchos los minutos y horas que nos quedan por pasar junto a ti. Las 24 horas del día en la radio de tu ciudad. Noticias, información, efemérides, tradiciones. En definitiva, la vida de Ellín y sus gentes. En los desayunos de Solo Radio. De lunes a viernes, a partir de las 8:30 de la mañana. Repetición a las 2 de la tarde. Los desayunos de Solo Radio, para hablar de todo y de todos. ¿Quieres tener un invierno cálido? Nudis te lo pone fácil. Ven a nuestra exposición de chimeneas y estufas de pellet y te sorprenderás. La mayor exposición de Ellín y comarca de chimeneas de leña de todos los modelos y medidas. Estufas de pellet de última generación, limpias, cómodas y elegantes. Una solución para cada necesidad. Además, en Nudis disponemos de un personal especializado que te asesorará de la chimenea ideal para tu hogar. Creamos ambientes cálidos. Visítanos en carretera de Jaén 27 y en Hilario Tomás sin número, detrás de Lidl, Ellín. Nudis, mejorando por ti. Nudis te ha ofrecido los desayunos de Solo Radio. Solo Radio. 90.6 FM, la radio de tu ciudad. Solo Radio.